Si los jugadores de la Liga Argentina quieren ser convocados al Mundial, muy bien las cosas no la están haciendo. Vamos a hablar hoy en Bola VIP sobre los futbolistas más importantes de la selección argentina que están disputando minutos en la competencia doméstica. Y ya te adelanto, ninguno merecería por nivel actual ir al Mundial. Bienvenidos amigos a un nuevo contenido acá en el canal. Hoy vamos a ser duros, honestos y la realidad. Vamos a hablar sin anestesia sobre aquellos jugadores que aún siendo referentes, como es el caso de Leandro Paredes o Marcos Acuña durante mucho tiempo, hoy no están teniendo un gran nivel para ir a la Copa del Mundo. Vamos a hablar de cada caso en particular, ¿sí? Vamos a comenzar por el número 5 de Boca, que no está pasando un buen momento, pero también se lo ve apático, triste, se lo ve distanciado de aquella alegría que contagió a todo el mundo cuando llegó y firmó por el club Ceneice, el club de sus amores, para poder sumar minutos, para poder aspirar a clasificar a la Copa Libertadores. Y ahora que se hizo, el equipo juega mal, tiene un entrenador que no da pie con bola, que no encuentra las maneras para explotar las mejores virtudes, ya no del equipo, sino incluso del mismo Paredes, porque lo junta con Delgado, se pisan en la cancha, no se llegan a entender. Paredes pasó de tener un montón de receptores posibles para sus lanzamientos en largo en Roma a tener un equipo estático en la delantera. Esto no beneficia en nada al futbolista que la rompía de la mano de Ranieri en el equipo italiano y ahora no está haciendo bien las cosas. Se lo ve triste y es una verdadera pena porque es uno de los referentes importantes de Argentina. De hecho, de los últimos 7 partidos donde estuvo disponible con la selección albiceleste, jugó de titular en 6. O sea, es recontra importante Leandro Paredes para las aspiraciones de Scaloni, al menos para el último Scaloni que vimos durante el año pasado. Por otro lado, encontramos la presencia de Marcos Acuña, tal vez el peor de todos estos. Perdió mucha importancia en River y cada vez que juega se lo ve atolondrado, faulero, se lo ve hasta, te diría, que se entienda, ¿no?, agresivo en sus maneras para con colegas, para con rivales. Esto no debería ser de por sí un factor para hablar de su mal momento, pero sí tiene que ver con su manera de jugar. No es que está tranquilo a la hora de disputar minutos y después esa fiera se transforma. No, está atolondrado en todos los aspectos, ¿sí? En su cruce con rivales después de una falta, pero también en su juego, donde no aporta a nivel ofensivo, donde tiene muy poco porcentaje de centros efectivos a sus compañeros en ofensiva, donde no saca ventajas en ataque. Aquel futbolista de Sevilla que sabía combinar y era un jugador muy especial en esas escaladas ofensivas para poder sumar una carta de ataque más a sus compañeros, hoy ya no existe, hoy no es tal. Y encima suma sus problemas físicos frecuentes, no constantes, que lo alejan de las aspiraciones de un equipo titular, ¿sí? Por otro lado, tenés el caso de Montiel, también en River. Lamentablemente para los hinchas millonarios vamos a hablar de varios de River porque tiene una buena cantidad de convocados posibles. El caso de Gonzalo Montiel, por ejemplo. Jugó bien las 3 primeras fechas de fútbol argentino y decayó muchísimo en el último encuentro ante Tigre, mostrando todas sus falencias defensivas y su incapacidad para poder atacar. Es una de las cartas, una de las pocas cartas que tiene hoy en día el entrenador de la selección argentina, porque no tenemos laterales derechos de jerarquía. Lamentablemente Molina no juega, Montiel tiene el nivel que tiene y detrás de ellos no aparecen demasiadas oportunidades, salvo un Kevin McAllister, por ejemplo, o un Juan Foyt que se lesionó recientemente. Rivero era una de las sorpresas junto a lo Mónaco, por ejemplo, de Independiente, para poder sumarse a la selección argentina. Fueron centrales probados por la selección. Hoy lo Mónaco está correcto, tal vez de todos es el que mejor está, pero tampoco merece ir al Mundial por eso, porque delante de él compiten futbolistas como Senesi, Lisandro, Cuti, Otamendi, incluso Valerdi tiene más consideración. Entonces es imposible que vaya, aún con lo correcto de su rendimiento en Independiente. El caso de Rivero es completamente diferente. Hace 2 partidos fue quemado de alguna manera, expuesto como lateral cuando él es un central, y en el último encuentro ante Tigre fue tal vez el peor jugador de la cancha, maquillado solo por ese buen remate de media distancia para poder marcar el descuento de River con un golazo. También tenemos el caso de Aníbal Moreno, que aunque ha sido convocado una única vez, es una de las alternativas con las que cuenta Scaloni para probar en el mediocentro. Empezó bien su travesía en River, aunque su último partido tuvo un error garrafal
para uno de los goles de Tigre. No está a la altura de un Maxi Perrone o Eiki Fernández, ambos militando en el fútbol europeo. Por otro lado, en Racing tenés actualmente a Carboni, que no logra adaptarse al trajín del fútbol local. De hecho, hablamos sobre él en uno de los últimos videos de Bolavip, donde te conté la situación del argentino, que es una de las debilidades del cuerpo técnico de Scaloni, y ya fue campeón de Copa América, de hecho. Y por otro lado, Cambeses, que fue uno de los arqueros probados por el técnico de la selección argentina, que estuvo presente en alguna convocatoria, que iba a repetir esa presencia, pero por determinados desafíos que tenía Racing decidieron no convocar a algunos jugadores de la fecha local. ¿Te acordás que varios futbolistas de Boca, River, Racing no viajaron para poder continuar en ese cierre de campeonato, con cada uno sus desafíos tan importantes para clasificar a copas, para lograr determinados objetivos del año? Cambeses tuvo un buen rendimiento en el último fin de semana contra Argentinos Juniors. Sí, recibe un gol, pero por otro lado sacó 3 o 4 pelotas que podrían haber significado el empate del bicho frente a Racing. No deja de ser un buen arquero en una posición en donde Walter Benítez no juega nunca en Crystal Palace, y como suplente de Dibu Martínez tenés a Rulli, que recientemente fue perdiendo la titularidad debido, dice De Zerbi, su entrenador en Olympique de Marsella, a los errores que tuvo recientemente. Así que la competencia por ser el suplente en el arco está al rojo vivo, está muy presente, y Cambeses es una de las alternativas. Hoy en día hay mucha distancia respecto al rendimiento que encontramos en Europa. Los argentinos del medio local no logran encontrar sus buenos niveles, no logran contagiar a sus compañeros, no logran asentarse como piezas fijas del seleccionado. En su momento, por ejemplo, Armani era el único que teníamos convocado del campeonato doméstico. Hoy en día son muchos los futbolistas que volvieron, que retrocedieron un paso para lograr continuidad, para cumplir sus deseos de jugar por ejemplo, el caso de Paredes, en el club de sus amores. Lamentablemente las cosas no están saliendo de la mejor manera. Para vos, ¿deben ir a la Copa del Mundo? ¿Tienen rendimiento como para poder estar?